Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, le damos la más cordial bienvenida a la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta actividad forma parte de la programación cultural de la Victoria Francisco Izquierdo Ríos y cuenta con el valioso patrocinio de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y promoción de la lectura. Finalmente, agradecemos su presencia en el evento en uno de Atsushi Kaneko, y para comenzar con el mismo damos el pase a Yui Sumi de la Fundación Japón Lima. Minasan, konnichiwa. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Yuri Sumi, subdirectora de la Fundación Japón Lima, y les doy la bienvenida a esta conferencia titulada Charla El Mundo de Atsushi Kaneko. Antes de empezar, permítame hacer una breve presentación de nuestro invitado. Atsushi Kaneko, mangaka japonés reconocido por su estilo alternativo alejado del manga comercial. Entre sus obras destacaban Bambi, Soy, Wet Moon, Detsuko, Search and Destroy and Evil. Sus trabajos han sido traducidos y publicados internacionalmente, especialmente en Europa. Soil y Wet Moon han recibido importantes premios en Francia, y varias de sus obras han sido nombradas en Angoulême. También ha trabajado como guionista y director en cine y realiza exposiciones como artista virtual. Su obra más reciente, Evil, ha sido adaptada a una serie dramática transmitida por DMM TV. Damos la bienvenida a Atsushi Kaneko con un fuerte aplauso. Buenas tardes, soy Atsushi Kaneko. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Vilca. Lo conocí a Atsushi hace unos años en Tokio por medio de un amigo en común que se llama Frédéric Tulmont, que es un editor francés que vive en Tokio, que es el causante de este proyecto de su cómic, que son unas nuevas versiones de personajes de Tezuka, y una de ellas se llama Search and Destroy, que es el personaje de Dorororo, ¿no? Entonces, gracias a Fundación Japón Lima hemos tenido la oportunidad de hacer una gira que va a ser Lima, Santiago, Buenos Aires y Rosario. Vamos a terminar en la Crack Bamboo. Y la idea que tenía Atsushi con esta charla es presentarles un poco del manga alternativo, ya que a nosotros nos llega más el shonen, ¿no? El shoujo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en esta. Él va a hablar sobre su obra, sus influencias, y yo como que le voy a preguntar cosas desde el punto de vista de que seguramente nosotros todos tenemos mucha curiosidad, ¿no? Básicamente eso. Así que los dejo con la persona aquí importante, que es Atsushi. Gracias. Yo 僕は、日本で漫画家をやってまして、まだ僕の方はペルーでは出版されてないので皆さんご存知ないかもしれませんけれども、僕の、作品は見ての通りいわゆる普通の王道の日本漫画とはちょっと違う描き方をしてます。Bueno, para empezar, yo soy un historietista japonés, pero hasta el momento no se han llegado a publicar mis obras realmente en el mismo país, en Perú mismo. Pero como se habrán dado cuenta en la imagen que muestro, ¿no? En la parte superior se habrán dado cuenta, pero no es el típico estilo de historieta popular que muchos de ustedes conocen. 漫画というと皆さん、思い浮かべるのはドラゴンボールとかナルトとか、そういった作品だと思うんですけども、みんなが知っているそういう作品以外にもいろんな側面が漫画にはあって、いろんな表現の仕方をしている漫画家がいて、それが漫画っていう文化を豊かにしているんだってことを知っていただきたくてここに来ました。
Bueno, ustedes imagino conocerán las historietas muy populares como Dragon Ball, ya sea One Piece y todas esas obras, pero un poco mi intención de por qué me encuentro el día de hoy es para que ustedes sepan un poco la cultura que es mucho más abierta de lo que muchos imaginan. Hay diferentes puntos de vista y libertad en su creación y en manera de expresar. 僕は、漫画の世界の中の変わり者の一人として代表としてここに来てます。 Yo estoy aquí un poco como la representación de un historietista particular y diferente de Japón, aquí para poder darles mi propia presentación. Bueno, una de las cosas que me gustaría preguntarle a Sushi es una de las pocas cosas que hemos podido escuchar sobre lo alternativo es una revista que se llama Garo, ¿no? Y me gustaría saber un poco si él la llegó a leer de joven y también qué es lo que piensa de esta revista, Garo. Garo っていうのは、僕から説明しますと、そういうガロという雑誌があって、そこにいわゆるこう実験的な漫画がたくさん載っていました。 Bueno, para empezar, primero para explicar bien, es que hay una revista, ¿no? Que se llama Garo, y ahí se han hecho publicaciones de diferentes historietistas con intenciones de prueba, como diferentes experimentos, pruebas de tipos de obras. ただ、僕の世代からすると、そのガロっていう漫画はちょっと少し前の世代というか、僕からするとこう古い表現のようなイメージがしてました。 Bueno, la verdad es que para mí particularmente yo he tenido esta percepción un poco de una generación anticuada para mí, ¿no? Yo lo sentía como para un poco anticuado la manera de contar de Garo. で、そのガロ的なものの他にも日本には僕が若い頃は当時ニューウェーブ漫画って言われてる新しい世代の新しい漫画が登場してきました。 Y bueno, y más bien en mis épocas, muy en paralelo a ello, más bien estaba más de moda lo que se llamaba New Wave Manga, ¿no? Historietas de nuevo flujo, ¿no? Nuevas generaciones que se iba un poco rompiendo fronteras, haciendo pruebas de diferentes expresiones. で、その代表と言えるのが、丸尾末広という作家で、今ちょっと画像を見せます。4番出してください。 Y pues uno de los más representativos de esa época es Maruo Suehiro, que quiero mostrarles aquí una de las imágenes, una de las obras que también tiene. 彼のような作家が、ガロとはまた違う流れを作って新しい、漫画の表現を出していました。 Y pues, a diferencia de Garo, él lograba y buscaba una manera diferente, muy particular, única de expresar que antes no existía. Una cosa que también me llamó mucho la atención de tu obra es tu relación con la música, el punk, ¿no? Y el cine, ¿no? Eso también me gustaría saber cómo te ha influenciado y cómo has trabajado también en ese mundo, ¿no? El mundo de la música y del cine. Sí, そうですね、僕は、小さい頃は、漫画が好きでよく描いてたんですけど、ティーンエイジャーになってからはもう全く漫画に興味なくなって映画とかパンクロックとかに、夢中になってました。 Bueno, yo cuando era pequeño leía muchísimo diferentes obras, historietas, hasta cuentos, pero poco que cuando entré a la pubertad me empezó a desinteresar la historieta, empecé a consumir más lo que es la película, el punk. で、
その後僕が大人になってからどういうわけか漫画家になっちゃうんですけども、その時期に漫画を全く読まないで他の文化にこう夢中になってた時期というのは今の僕の、スタイルを作っていると思います。Y bueno, de ahí no sé qué me habrá pasado realmente, que toda mi vida se fue convirtiendo y relacionándome con la historieta. Pero en mi adultez es que un poco conociendo y interactuando cada vez con diferentes culturas, es que creo ha ido construyendo mi representación de hoy, ¿no? Lo que hoy me conforma como persona. Una cosa también me llamó mucho la atención, hay un documental corto en una página que se llama en YouTube Archipiel, se lo recomiendo mucho que lo vean, y él habla mucho sobre sus influencias musicales y sobre todo también las influencias con el tema americano, ¿no? Como Daniel Close y ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces eso también, pues si ustedes lo pueden ver en sus trabajos, yo podría decir que se parece mucho al trabajo del autor de Madman, Al Red, ¿no? Que también ha hecho Silver Surfer, ¿no? Entonces, un poco me parece muy interesante esa estética súper influenciada por la música y el cine, ¿no? La forma que tiene él de contar, ¿no? Me gustaría mucho saber qué significa para ti el cine en tu obra, ¿no? 映画ですね。まず映画は僕はほとんどの、ストーリーテリングの、方法は、映画から学んでいます。Casi toda mi manera, mis métodos de storytelling, de narrativa para la historieta, la verdad es que he aprendido en gran parte de las películas. その点が、他の、漫画から漫画家を学んでいる漫画家とはちょっと違うと思うんですけど、 Esa es la parte que considero debe ser diferente que el típico historietista que aprende a hacer historieta leyendo historietas, nada más. 特に、ストーリーの作り方もそうですけど、僕の場合は小回りがすごく重要で、それは映画からすごくインスパイアされてます。 Y de hecho la manera de crear también a mí me gusta darle muchísima importancia en la diagramación de las viñetas. Y justamente cómo ubicar, cómo diagramar cada viñeta, he ido aprendiendo de cómo se manejan las escenas en las películas. 例えば、ただその場面を説明するというカットだけではなくて、登場人物の目線でストーリーを進めていくとか、セリフに頼らずも映像だけで見せていくみたいなのが僕のスタイルです。 No solamente a un nivel de composición de cámaras, sino yo me refiero más también a cómo la navegación de la vista de los personajes puede ayudarnos a tener un mejor fluido de la lectura, cómo la historia se puede contar únicamente con la actuación, sin siquiera necesitar del diálogo y el texto. Eso es el estilo que busco. あと同時に小回りに関しては僕はすごくリズム感を重視していて、それは僕が音楽に夢中だったという時代の影響もあります。 Y también en mi uso de las viñetas, ¿no? En las historietas, algo que me ha ayudado muchísimo es considerar, me importa muchísimo el mostrar bajo un ritmo las viñetas. Y esto también es algo que ha venido influenciado muy fuerte de mis gustos musicales que he tenido desde joven. Precisamente ahora que habla de la forma como trabaja y cómo se plantea la página, yo creo que tanto en cómo muestra su obra, así como la temática que tiene, está muy llena de libertad. Me gustaría que por favor si pudiera hablar un poco de cómo siente la libertad en su trabajo como en el manga, ¿no?
そうですね、まず僕は、漫画の歴史から切り離されて自由でありたいと思っています。Yo quiero, ante todo, ¿no? He tenido esta intención de no cerrarme en una historieta históricamente o del pasado, sino tomarme completamente la libertad de creación. 漫画というのは、僕の目から見ると今すごくこう作り方が確立されてしまっていて、その共通の言語をみんなが話しているような印象を受けます。Desde mi punto de vista muy personal, siento que la manera de la creación de una historieta hoy en día se ha vuelto muy estándar, ¿no? Tiene como un patrón de creación, cosa que hace que la libertad un poco también se vea limitada. 例えば欧米の漫画はみんな作家によってほとんど絵が違いますよね。Por ejemplo, si se dan cuenta, dibujantes del occidente suelen ser los dibujos bastante diferentes según los dibujantes, artistas, ¿cierto? 僕も漫画ってこういうもんだっていうイメージにとらわれないで、自由に自分の描き方で描きを見つけて描いていきたいなと思って。Y la verdad es que yo también quisiera ver de la misma manera, de que la historieta no es que tenga un estilo como tal, que tenga que cumplir, dibujar, sino que es algo que según mi expresión y libertad vaya surgiendo, evolucionando. でもそれはちょっと困難も伴っていて、何も漫画のことを知らないで漫画を描いているので、全部自分で作っていかなければならなくて、それはとても大変だけど、それが自由の代償だと思って。Y bueno, y también eso también ha generado estas pequeñas dificultades de tener que idearme todo desde cero, pensar desde cero el cómo hacer, qué hacer, en qué estilo hacer. Pero la verdad es que yo siento que eso es el costo de tomarme la libertad. El día de ayer pudimos estar en la PJ donde dio una charla más técnica y una de las cosas interesantes que dijo cuando lo entrevistaron le preguntaron sobre si iba a incorporar cosas de su viaje a su manga y él lo que contestó es que iba a hacer cosas, que él prefería hacer cosas desde él mismo, ¿no? Entonces eso se nota que remarca su obra, ¿no? Que él quiere hablar sobre cosas de él, ¿no? Y lo que me gustaría preguntar es si siente que esa personalidad está muy inmersa en su manga, ¿no? Muy presente, ¿no?ですね、僕は書きながらもっと自由になりたいっていう、まだ自分は縛られてるっていう常に思ってます。 La verdad es que sigo dibujando y sigo sintiendo que aún sigo atrapado en algo y que no logro una totalidad de libertad. 例えば、こうやって海外あちこち行ったりするのも自分を縛る鎖から解き放たれるためのそういうアイテム。 Y justamente así salir de viaje como en esta oportunidad, salir de mi país, es como un poco la búsqueda de soltarme de esa cadena que me tiene atrapado. で、世界にはいろんな生き方をしていろんな考え方をしている人がいて、でだから自分は自由なんだっていうふうに思えるようになる。 Y mi intención justamente es así, viendo diferentes culturas, diferentes estilos de vida, maneras de vivir de las personas fuera de mi país, es como intento reconocer y buscar lo que es, reconocer que yo realmente soy una persona libre. で同時に、どの文化のどの言葉を話す人も
同じことで怒ったり悩んだり笑ったりしてるってことも知る。 Y también ahí es donde voy descubriendo que siendo diferentes las culturas, teniendo diferentes pasados, ¿no? Formas de vida, estilos de vida, igual tenemos el mismo tipo de sufrimiento, mismas dudas, mismas alegrías. それが僕の、表現をもっと自由にする助けになっていると思います。 Y eso es lo que yo particularmente creo que es lo que me está apoyando a mi propia expresión que busca esa libertad. Lo que también te gustaría ahora en adelante de repente un poco que hable un poco más de las obras que tiene, ¿no? De, por ejemplo, Edco, del proyecto de su cómic, de su nuevo manga Evol, de Wet Moon, ¿no? Sería un poco de Bambi, ¿no? Que pudiera hablar un poquito de su obra, ¿no? いやですね、まずは、軽く僕がどんなものに漫画以外のどんなものに影響を受けたかっていうのをまず話していきますね。 Primero les voy a ir explicando las influencias que tuve que no han sido solamente de las historietas. 僕は漫画にまた興味を失って、映画とパンクに夢中になったっていう話をしました。 Bueno, y hace un rato, como les decía, una vez perdí el completo interés hacia la historieta y me metí al mundo de la película y el punk. その時に、パンクから漫画への入り口になってくれた、ジャケットがパンクのバンドのアルバムのジャケットがあります。 Y bueno, y justamente hay una portada, que me generó el impacto necesario como un primer impacto que me llevó a expresar del punk al manga, que fue la siguiente. これは先ほど見てもらった丸尾水上という作家の作品で、日本のザ・スターリーというバンド、スターリーというバンドのジャケットです。 Esta es la portada de una banda, ¿no? Japonesa que se llama The Starring. で、僕はこんな面白い漫画を描く人がいるんだって思いました。 Perdón, era la portada del manga, perdón, y que a mí me hizo creer, wow, así que hay tal autor que hace este tipo de cosas nuevas, locuras, con su historieta. 同時に他にもいろんなバンドのジャケットによって知ったアーティストがたくさんいます。 Como también hay diferentes portadas que he ido descubriendo de diferentes artistas también. ダニエル・クローズや8番、 Como esta, チャールズ・バーンズ Charles Barnes. などの作家です。で、この人たちが漫画家だって後で知って、世界にはもっと自由な漫画になるんだってことを知りました。 Después de haber visto estas portadas, ¿no? de la discografía que tenían estos artistas músicos, luego descubrí que esos artistas quienes hacían este dibujo eran también historietistas. Y pues ahí es donde fui descubriendo este mundo de los historietistas que tienen este tipo de expresión tan diferente, ¿no? で、僕なりの新しいアイディア、自分だけのアイディアが浮かびました。 Y ahí es donde surgió mi propia idea, mi propia manera de hacer mi arte. 僕が本来なんだろう、自分の住んでる所属してる文化から得たインスピレーションで漫画を描いてみよう。 Que me dieron esas ganas de intentar hacer bajo la inspiración de la cultura que yo siempre he vivido. 12番出してください。これは、僕の自己紹介のような作品で、僕が好きな、映画だったりパンクロックだったりのエレメントを全部詰め込んで漫画にしたものです。 Esta historieta es justamente como una presentación mía que
he agregado todo tipo de elementos de cada cosa que me gusta de las películas, música, cultura. Es lo que me representa como tal. この時は、漫画みんなが、好きになってくれなくてもいいから僕と同じような考え方を持ってる人に読んでほしいと思ってこういうものを作りました。 Cuando creé esto lo hice con el deseo de que no era necesario que llegue a ser una historieta popular, sino que personas, esas pocas personas que logren entender, captar mi propio sentir, mi propio pensamiento, puedan sentirse conectados y entender. で、結果は僕が予測したよりもすごく良くて、たくさんの僕と同じような好みを持っている人たちが反応してくれて最初のヒット作になりました。 Y como resultado, pues muchas personas fuera de lo que yo imaginaba, pues me han comunicado, me han hecho saber que se han sentido conmovidos, conectados con la obra. Y milagrosamente y muy agradecido se ha convertido en la primera obra exitosa que yo he tenido. Me gustaría saber, cuando empiezas un nuevo proyecto, ¿hay una conexión con el anterior o quieres empezar todo de cero? それはとてもいい質問。 Oh, qué buena pregunta me acabas de hacer. 僕は新作を出すたびに読者にびっくりしてほしい。 Yo cada vez que saco una nueva obra, mi intención es asustar, sorprender a mis lectores. こいつこんなこともできるんだと思わせたい。 Hacer creer a los lectores, vaya, este autor puede hacer tal cosa también. で、さっきこの紹介したバンビで、皆さんが僕のことを、パンクな漫画かって思ったんですけど、それはそれで僕は居心地悪かった。 Bueno, y justamente con la historieta que acabo de presentar, el Bambi, algunos lectores han creído que yo era un historietista punk, pero eso mismo a mí no me agradó mucho, la verdad. 僕はもっと作家性を見せたいと思ったので、14番出してください。次のような作品を書きました。 Y bueno, como mi intención era más que nada mostrar mi versatilidad como artístico, mi versatilidad artística, es que he hecho una obra como la siguiente. ソイルというとても複雑なストーリーのミステリーを書きました。 Hice una historieta que se titula Soil, ¿no? Que he intentado mostrar todo un mundo misterioso, ¿no? De casos muy misteriosos y complicado, ¿no? Una historia muy complicada tiene esta de acá. で、これで僕は多分ファンがいなくなるなと思ったんですけど、意外にも新しい別のタイプのファンがつきました。 Y por lo complicado y extraño que también era en comparación de la obra anterior, yo creí que aquí iba a perder bastante fanaticada. Pero raramente también, y muy agradecido, hubo lectores que les agradó mi intento, mi prueba con esta nueva obra. 僕の作家としての幅ができました。 Y de haber mostrado, de haber partido con una historieta que mostraba más un estilo más de acción y de impacto, y de ahí pasar a una historia más seria y misteriosa, me ha ayudado a mostrar mi versatilidad artística a los lectores. で、自分で自由を手に入れた気がしました。 Y ahí es donde yo sentí que pude obtener con mis propias manos la libertad de expresión. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, es, sigamos un poco el estilo, ¿no? Que tiene, que es bastante detallado. A veces tener un estilo detallado cuesta que el dibujo sea dinámico, ¿no? Hay como una especie
de pelea, ¿no? Entre tener mucho detalle y ser dinámico, ¿no? ¿Cómo haces el balance de eso, ¿no? Entre conservar ese detallismo que tienes, que es muy bueno, y a la vez ser tan dinámico, ¿no?書き込んで緻密に書くこととダイナミックさは共存できると思っています。Yo la verdad es que creo que puede coexistir el dinamismo junto a un dibujo muy detallado, desarrollado, diría yo. En realidad es bastante difícil, así que la verdad que te felicito porque es complicado. まあ多分チキさんが思うようなことってみんな前は思ってたと思うんです。 Creo que eso que mencionas, Chiqui, es algo que muchos han ido creyendo desde tiempos atrás. でも不可能だと思ったことをまあ他の漫画家の例は出したくないですが、大友克洋さんがやってしまった。Bueno, pero eso de limitarnos diciendo que es muy difícil o casi imposible, no quiero mencionar el nombre del artista, pero Otomo Katsuhiro-san lo ha dicho y es tal cual. 6番出してください。 Siguiente imagen. この人ですね。みんなが知ってる Seguramente todos conocen este artista. アキラの作家です。 El autor de Akira. で彼がその不可能を可能にしてしまったので、僕たちは言い訳はできないです。 Y pues como justamente este autor ha logrado lo imposible, pues ya no podemos tirarnos atrás, ya no podemos excusarnos más. Qué bueno. Bueno, ya estamos llegando. Creo que podríamos hacer algunas preguntas. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Por favor, si hay un micro, por favor, aprovechenlo, que está aquí, que lo tienen directamente. ¿Hay un micro? 22番出して。 Como tal, de ese público americano, pero lo que sí creo y quiero creer es que sí les va a gustar y agradar de la misma manera. Yo puedo agregar una cosita pequeña que es más que todo por el tema de los editores, más que el público. ¿A qué te refieres? Me refiero que el acceso a las obras de Kaneko es porque no hay tantos editores en español que se han arriesgado a editar su obra, ¿no?僕の作品を出すのはいつもなんか大きなリスクが伴うので、それは日本の漫画の編集者も一緒です。 Y bueno, la verdad es que publicar mis obras, yo mismo reconozco que para la editorial siempre va a ser un gran riesgo. Así que sí, es igual que los editores en Japón como me han ido tratando. Igual Search and Destroy lo va a editar Utopía, y está en imprenta y va a salir a Argentina y va a llegar a Perú también. Así que va a haber una obra más en español y esperemos que más, Otra pregunta, por favor. Hola, aquí. Sí, muchas gracias Satsuki Kaneko Sensei. Gracias. Arigatou gozaimasu. Bueno, quería agradecerle la explicación de su bagaje cinematográfico. Me hace entender mejor la obra que yo he leído, que es Wet Moon, ¿no? Muchas de las imágenes parecen fotogramas, e incluso hay evocaciones a Twin Peaks, me parece, en Wet Moon.
Pero mi pregunta está dirigida a la narración, porque pareciera que la narración, que empieza con un tono más realista y policíaco, termina con un tono más surrealista y onírico, ¿no? Entonces, ¿eso es algo que es producto de la evolución mientras usted está trabajando, o usted planifica que su obra transite de un género a otro, que esa es una marca de usted, ¿no? Que en la misma obra cambie de género?ですね、まず、僕自身は、まあいいや僕はまず現実と非現実の境目を壊すようなストーリーが好きです。 Bueno, para empezar, a mí me gusta crear historias que un poco rompen la frontera de lo real y lo irreal. 人の心の動きをなるべくこう言葉で説明するのではなく、エピソードやなんだろう、ストーリーの展開によって見せたいと思っています。 Y justamente ese cambio emocional de los personajes me gusta mostrarlas no en palabras, no con diálogos o texto como tal, sino con experiencias, con los hechos que se van mostrando dentro de la obra. そうするとその心の動きをがまあ極端に表現しようとすると現実から離れた話になってしまう。 Y justamente cuando hago esa manera de expresar, poco que se aparta un poco de esta expresión realista que solemos sentir cuando dejo de hacer el uso del diálogo y más que nada mostrar el cambio emocional a través de los hechos y el actuar de los personajes. 非現実的な描き方をしてますが、実際に描かれている感情は誰もが感じる感情であるというのが理想です。 Y se siente irreal, sí, pero aún así los sentimientos que los lectores van a poder presenciar y sentir, descubrir, sí son aquellos sentimientos que todos por igual las compartimos. ¿Okay? Bueno, ya estamos en tiempo. Más bien, les quiero comentar que va a haber una sesión de firmas y fotos en la zona 5 de firmas, que está en el auditorio Martín Adán, que está recto. Vamos a estar ahí luego de esto, porque aquí obviamente no se va a poder. Así que les comunico eso. Así que si ustedes quieren hacer un comentario personal o tomarse una foto o que firmen algún libro que tengan, en la zona 5 de firmas, en el auditorio Martín Adán. Bueno, de aquí muchas gracias a todos, está un lleno absoluto, me parece fantástico que tengan tanto interés por el manga y sobre todo el manga alternativo. Y agradecemos mucho a Fundación Japón Lima con el señor Ueno y Yuri, quienes son los que han hecho esto posible, y esperemos que tengamos más sorpresas pronto con manga y anime para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.